Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 27 de marzo del año 2024. Continuamos la lectura bíblica en el capítulo 37 del libro de Génesis. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿sobre nosotros, oh señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hermanos, comienza, como dice la palabra, la historia de los hijos de la familia de Jacob, o sea, Israel, y comenzamos con José, de los hijos de Raquel. Y como dice la palabra, lo tuvo ya Jacob en su vejez y lo amaba. Él comienza a Dios a manifestarse en su vida a través de los sueños, donde le mostraba las cosas como habrían de suceder. Más sin embargo, en todo este diseño que Dios tiene preparado para la formación de su pueblo, de su nación, también hay que ver una cosa, hermanos, y hay que sacar enseñanzas de cada una de las partes que nosotros leemos en la Biblia. Y acá dice de que él lo amaba más que a los otros hermanos. Yo creo que eso sí es un error de parte de nosotros como padres, tener hijos preferidos. No se puede. No se puede hacer eso porque todos son hijos y pues no tenemos por qué estar siendo preferencias de uno con otro. Y esta es una situación que deberíamos nosotros como seres humanos hoy en día tratar de eliminar de nuestra vida, es tener preferencias. Quizás porque José iba y le contaba todo lo que sus hermanos hacían. No digo yo que hay que cubrir lo que sus hermanos hacían, pues, pero eso de ir a contar, hoy en día lo llamamos chambre, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver eso, ¿verdad? Más sin embargo dice que su papá le había hecho una túnica de varios colores. Eso significaba que era muy apreciado dentro de la familia, ¿verdad? Más sin embargo, sus hermanos no lo querían. Sus hermanos siempre le hablaban fuerte, siempre le hablaban, no le hablaban suave como cualquier otro hermano, sino que le hablaban molesto, ¿verdad? Por las razones antes vistas, por los sueños que él les contaba, por las cosas que él hablaba. Pero al final esto es el proceso y es un proceso de Dios que tenemos que entender que tuvo que pasar de esa manera, tuvo que suceder así. Así que, hermanos, pero igual, repito, saquemos enseñanza de esto y hay preferencias en nuestros hermanos, en nuestros hijos, que no debemos de tenerlas. Nuestros hijos todos son iguales, todos, como decimos, como está el dicho, todos en la cama o todos en el suelo. O sea, no tiene por qué haber preferencia. Y muchos padres estamos teniendo preferencias para con hijos
y eso es motivo para que generen dificultades, se generen odios, resentimientos en el corazón del resto de los hijos, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso, hermanos, que definitivamente sí, pues es algo que Dios permitió, pero nosotros tenemos que aprender a ver, a no tener diferencias con nuestros hijos. Todos son iguales. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.